tiempo se ha considerado a los hongos como vegetales primitivos, ya que son carentes de clorofila y por lo tanto, son incapaces de realizar la fotosíntesis y también se consideran parásitos. Tenemos que son organismos unicelulares o pueden ser multicelulares. Ahora, los que nos causan las enfermedades son microscópicos, pero también existen macroscópicos. Algunas de estas micosis de hongos son saprófitos porque se vuelven patógenos. Esto se debe a que la resistencia del huésped baja o también porque van a existir condiciones locales o generales para que se desarrollen. Acá les presento una imagen. ¿No se puede hacer zoom? Ok, bueno, como se pueden dar cuenta, esta enfermedad se llama cromoblastomicosis nódulo verrugosa. En la imagen A, pues es de una fotografía. De la imagen B y la imagen C ya son fotografías tomadas al microscopio con sus respectivas tensiones. Tenemos que esta enfermedad es una micosis subcutánea que, pues como su nombre lo dice, va a afectar nuestra piel y el tejido celular subcutáneo. Además, se va a localizar en las extremidades inferiores. Ahora, esta enfermedad, ¿qué características nos da? Bueno, tenemos que son lesiones verrugosas, como su nombre lo dice. Pueden ser nodulares o atróficas que van a tener una evolución crónica, o sea, no es de forma aguda, se va a ir poco a poquito. Y también es muy difícil tratarlas debido a que se origina por hongos negros, así se les llama. Pueden ser los dematiaceos o los feoides. Estos son principalmente de los géneros Fonsecae y Filafora. Además de que están en su forma parasitaria, se pueden presentar como células fomagoides. ¿Le pasas a la siguiente, por favor? Bueno, tenemos una clasificación de las micosis. Las podemos dividir en cuatro principales aspectos. Las primeras son las superficiales, le seguimos con cutáneas, las subcutáneas y las profundas. Esto es en orden de, pues como su nombre lo dice, en orden de profundidad, además de que también es por orden de gravedad que le pueden dar a nuestro paciente. En las superficiales, bueno, les puse una imagen. Hazles un, por favor. No sé si conozcan esta enfermedad, pero se llama pitiriasis versicolor. También otro ejemplo de esta enfermedad son la llamada micosis piedra. En la siguiente, que es la micosis cutánea, coloqué una enfermedad pues muy común, considero yo que la mayoría conocemos esta enfermedad que recibe el nombre de onicomicosis. También tenemos a la dermatofitosis, al intertrigoblastomicético y la candidiasis mucocutánea. Abajo tenemos a la micosis subcutánea. Esta enfermedad se conoce como esporotricosis, pero también una muy común es el micetoma. Después tenemos a las micosis profundas, que son las más difíciles de tratar. Ahí el esquema nos va a explicar más o menos cómo es que pues, se da el contagio, el ciclo biológico, por así decirlo, del hongo, bueno, de la micosis llamada aspergilosis. Pero también tenemos otras igual, pues graves, si es que nos enfermamos, como la histoplasmosis, que su nombre lo dice, pues nos va a atacar, por así decirlo, a nivel de los tejidos. Y también encontramos a la criptococosis, además de la candidiasis sistémica, que pues ya ahorita nos van a explicar los compañeros. Pásale a la siguiente.
Bueno, tenemos ahora sí, ¿qué son los antimicóticos? Esto van a ser una serie de medicamentos que van a actuar de diferente forma o en diferente punto hacia los hongos, que van a ser productores de micosis superficiales, subcutáneas y profundas, tanto patógenos primarios como también los oportunistas. Ya sabemos que son los oportunistas, que es cuando tenemos una enfermedad y llega otra enfermedad, pues aprovecharse, ¿no? Como su nombre lo dice. También podemos clasificar en 4 aspectos a este tipo de fármacos, dependiendo las características que tienen. El primer grupo es el mecanismo de acción, la composición química, el espectro de acción y el tipo de micosis contra la que van a actuar. Los fármacos más efectivos, ojo ahí, son los que van a afectar la membrana celular del hongo. Ahora, en la actualidad va a existir una gama de medicamentos pues muy amplia, pero en el mercado es muy posible encontrar fármacos que ya han pasado como que la prueba del tiempo. O sea, a pesar de que pasa el tiempo, a pesar de que ya consideramos que son antiguos, son bastante eficaces, además de que generalmente son de fácil aplicación e incluso van a ser de bajo costo y pues nos resultan útiles en diferentes enfermedades. Aquí tenemos lo que es el Gold Standard, que es la anfotericina B, que este va a pertenecer a un fármaco que es de primera elección en determinadas micosis sistémicas que van a poner en riesgo incluso la vida. Y este, como dato histórico, apareció a finales de 1950. Después le siguió el fluconazol a fines de 1990. Y por último tenemos a la caspofungina y voriconazol, que ya aparecieron después del 2000. Ahora, a continuación, les presento una imagen que pues nos va a explicar de forma muy didáctica, así de forma general, al nivel celular, que van a actuar los antimicóticos. Eh, Algo muy importante son los fármacos que van a actuar a nivel de ergosterol, y ahorita mis compañeros les van a explicar el por qué. Como por ejemplo tenemos a las alilaminas, que van a bloquear la formación de este compuesto en la membrana celular por la inhibición de la enzima escualeno epoxidasa. Después tenemos a la grisefulvina, que va a bloquear los microtúbulos intracelulares. También existen los polienos, que se unen a las membranas celulares y las rompen. Como les comentaba hace un momento, son los que mejor nos van a actuar, los que mejor nos van a resultar para poder curar a nuestro paciente. Están las sordarinas, que van a actuar a nivel de la síntesis de proteínas, inhibiendo el factor de elongación. Ahí cerquita, pues también van a actuar los oxaborales, que actúan igual a nivel de la síntesis de proteínas del hongo, inhibiendo la aminoácido sintetasa del ARN de transferencia. Bueno, para no leerles todo, también existen las equinocandinas, los azoles, unos muy importantes de bastante relevancia, y la fluorocitosina. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos algo muy importante que son los antimicóticos dermatológicos. Y algo muy importante es que la elección del fármaco que le vayamos a recetar a nuestro paciente lo vamos a sustentar en el conocimiento de específicamente cuál es el lugar de la infección fúngica y del hongo implicado, el hongo que nos está causando esta patogenia. Además, es muy importante conocer el estado inmunitario del paciente y el tipo de patología de base. También es importante que nos mencionen el pronóstico asociado al tipo de la infección. Aquí tenemos que la vía de administración y la formulación empleada están relacionados con las características de la infección micótica.
y también del propio antimicótico que nosotros le vayamos a elegir, porque pues nosotros como doctores vamos a elegir qué medicamento le damos al paciente con base a nuestros conocimientos. Ahora hay que tener independencia de estas consideraciones porque gran parte del éxito del tratamiento que elijamos depende del estado inmunológico del paciente. Eso es algo muy, muy importante. Retomando un poco la historia, tenemos la evolución de los tratamientos. Empezamos con que los primeros tratamientos antimicóticos eran por metaloides, seguidos de los derivados azufrados y sulfonamidas. Continuamos con la grisefulvina y la nistatina, y pues ya como que los más recientes son las alilaminas y los derivados azólicos. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos como que otra clasificación tomando en cuenta pues el tipo de fármacos que tenemos. Los primeros son los que van a ser de uso tópico y los segundos los que son por vía sistémica. Los de uso tópico, pues su nombre lo dice, son muy fáciles de administrar, además de que existe una muy buena respuesta clínica y casi no hay efectos secundarios. Y también incluimos con que no existen interacciones farmacológicas debido al método de administración. Ahora, digamos que igual puntos a favor es que casi nunca, perdón, puntos en contra es que casi nunca brinda buenos resultados en las micosis, tomándolo a comparación de los antimicóticos por vía sistémica. Y también no son de utilidad para las micosis subcutáneas. Si lo comparamos con los antimicóticos por vía sistémica, es que por la vía oral permite llegar a las zonas de la piel que no son fácilmente accesibles por la vía tópica, como pues las enfermedades subcutáneas. Un ejemplo es que la grisefulvina ha sido durante muchos años el tratamiento clásico, y pues casi el único, de las dermatofitosis. Ahora, algo muy importante que mencionar es que existe un tratamiento combinado. De hecho, checando algunas fuentes, encontré que hay varios estudios que muestran que existen mejores resultados de las terapias combinadas que si los separamos, o sea, o por vía oral o por vía tópica, si lo combinamos va a ser mucho mejor para nuestro paciente. Un claro ejemplo es la combinación de crema de isoconazol al 1% con el itraconazol por vía oral. También varios estudios que comparan el uso de la terbifanina oral frente a la amorolfina en laca y terbafina oral. Esto nos va a arrojar mucho mejores resultados con la terapia combinada si no la separamos. También hay muestra de que existe una mayor eficacia de tratamiento usando solamente el itraconazol oral frente a la terapia combinada con otro medicamento. Y bueno, por mi parte es todo y los dejo con mis compañeros que les van a explicar aún más a fondo cuáles son los diferentes tipos de antimicóticos que tocaremos en esta sección de nuestra presentación. Gracias. Buenas noches. Hablaremos ahora de la nistatina. Este es un antifúngico del grupo de los poliénicos que se aísla de cultivos de Streptomyces nourei. En cuanto a su química, se caracteriza por poseer una cadena cíclica en la que tiene 37 carbonos y un oxígeno, y tiene 3 sustituyentes metilos, un aminoazúcar que es la micosamina, esta será una exosamina, y 6 dobles enlaces. Estos dobles enlaces hacen a la molécula sensible a la luz, el oxígeno y a las alteraciones del pH. Además, se mide en unidades y 3.000 unidades internacionales son equivalentes a 1 miligramo. Este se utilizará para combatir las infecciones por cándida en la piel, incluyendo la dermatitis por pañal presente en los neonatos y pues niños pequeños, la candidiasis esofágica y la vulvovaginitis candidiásica.
También puede utilizarse para prevenir la candidiasis en personas con alto riesgo. Además, la nistatina puede utilizarse por vía oral, en la vagina o aplicada en la piel. Depende, pues, el caso y de la patología que estamos hablando. En cuanto a su historia, fue descubierta en la década de los 50 del siglo pasado por Rachel Fuller Brown y Elizabeth Lee Hazen. Fue el primer antifúngico macrólido de polieno y está en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Está disponible como medicamento genérico ya actualmente, así que pues esto lo hace más fácil de conseguir. Además, en 2017 fue uno de los 230 medicamentos más recetados en países como Estados Unidos, con más de 2 millones de recetas. Es como que un dato interesante. Continuemos con la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a su absorción, será en el tubo digestivo. A veces suele ser algo mala y pues se recomienda a veces unas dosis un poco más elevadas. En cuanto a sus autores, creadores, Elizabeth y Hazen, microbióloga Rachel Fuller Brown, eran químicas y la hallaron para combatir hongos. En los mecanismos de acción actúan como fungistáticos, como fungicida en función de la concentración. Se fijan los esteroles de la membrana celular de los hongos, cuya configuración espacial desorganiza, lo que lleva a una alteración de la permeabilidad de la membrana con pérdida de aminoácidos, purinas e iones por partes del hongo. Y pues esto les llevará a una alteración de su metabolismo y pues beneficiará al huésped, que hablamos de un humano, ¿verdad? Ahora, en cuanto a su presentación, es en tabletas y en suspensión. Se puede encontrar también líquido para vía oral. Para el tratamiento de infecciones micóticas del recubrimiento del estómago e intestinos, las tabletas de nistatina se toman por lo general 3 veces al día. Sin embargo, para el tratamiento de infecciones micóticas de la boca, la suspensión de nistatina se toma usualmente 4 veces al día. Es importante recalcar que antes de usar la suspensión, pues agitarla bien para mezclar el medicamento de forma uniforme. También hacer caso al tiempo que se recete y pues las indicaciones que llegue a dar el médico en cuanto a este. Siguiente diapositiva, por favor. Como todo fármaco puede llegar a tener efectos secundarios y pues las reacciones adversas a la nistatina son pocos frecuentes, pero pueden llegar a pasar. Pueden presentarse trastornos gastrointestinales como las náuseas o vómitos en la dosificación oral y eczema de contacto en las presentaciones dermatológicas como las pomadas. Puede ocasionar también hinchazón, producto del dolor del estómago, irritación, urticaria, salpullido, entre otros. Va variando dependiendo de la persona y, como decía, son poco frecuentes, pero pueden llegar a pasar. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el antimicótico llamado tornaftato. Para introducirnos, es importante saber que es un antimicótico tópico utilizado para tratar la tiña del pie, la mano y el cuerpo. Especificando qué es la tiña, es simplemente una erupción cutánea
es decir, un enrojecimiento en la piel, pero que es causada por un hongo, es decir, una infección micótica. Aquí es importante ver que, bueno, la molécula se conforma de tres grupos funcionales muy importantes. El primero es el naftaleno, el tiocarbamato y el tolueno. Estos tres grupos funcionales, el que más va a participar en el mecanismo de acción va a ser el tiocarbamato. Y como dato curioso, el nombre tolnaftato deriva de estos tres grupos. Tolueno, tol de tolueno, naf de naftaleno y tato vendría siendo lo que es el tiocarbamato. Vienen dos presentaciones, una que es un medicamento, bueno, de hecho es solo una presentación que es en una crema y tiene dos nombres comerciales, uno que es el Dermoquat y otro que es el Tolnaftan, que es tolnaftato al 1% en 30 gramos de crema. Ahora empezando con el mecanismo de acción, es importante saber que los hongos son diferentes, son otro tipo de células y es importante aquí destacar que en la membrana lipídica está conformado de una molécula llamada el colesterol. Esta molécula vendría siendo equivalente al colesterol de nuestras células. Sabemos que el colesterol regula la fluidez de la membrana para que no se mantenga rígida, por así decirlo, la membrana y no se destruya tan fácilmente la célula en ambientes hostiles. Y bueno, es importante más que nada ver este ergosterol, ya que sobre este existe pues una vía metabólica que realiza el hongo, la célula fúngica, para producirlo. Podemos ver que parte de una molécula llamada escualeno y a partir del escualeno se llevan muchas reacciones que involucran muchas enzimas hasta llegar finalmente al ergosterol. Lo que hace el tornaftato es actuar sobre esta enzima que se llama escualeno epoxidasa. Perdón, va a actuar sobre la enzima escualeno epoxidasa, que es la que convierte el escualeno en otro compuesto. Aquí podemos ver que inhibe a esta enzima y ya se va a interrumpir la vía para producir el ergosterol. Y bien, una vez que ya se interrumpe esta síntesis, pues ya no va a haber ergosterol, la célula ya no va a producir esta molécula y por lo membrana se va a volver más débil y se va a destruir la célula y va a causar la muerte del hongo. En pocas palabras, el tornaftato inhibe a la enzima escualeno epoxidasa, interrumpiendo así la síntesis de ergosterol. Ahora, yendo a la farmacología general del tornaftato, hay que saber que no se conoce su farmacocinética, ya que al ser un medicamento que se aplica de manera tópica, pues una pequeñísima parte va a penetrar va a ser absorbida por la dermis y va a pasar al torrente. Entonces esa cantidad es tan... Bueno, como les decía, no se conoce su farmacocinética, ya que pues es un medicamento que es pico, entonces una pequeña parte va a pasar al torrente sanguíneo y pues no va a haber efectos sistémicos muy importantes. Por lo tanto, no se ha estudiado mucho ese aspecto. Pasando a las indicaciones, es utilizado para combatir tiñas, causada por todos estos hongos que, pues, en general, lo importante es saber que va a combatir, pues, cualquier lesión causada por un hongo. Y aquí las pueden ver en tres regiones importantes. Por ejemplo, aquí aparecen en las zonas interdigitantes. Aquí es característico la descamación. Si al trotar o al frotar el dedo en esa lesión, por así decirlo, se ve una descamación, es seguro que la descamación es causada por un hongo y podría ser el tornaftato nos podría ayudar a eliminar o combatir esta lesión. Y bueno, también se recomienda tratar las infecciones de las uñas y cuero cabelludo
debe usar con otros fármacos para potenciar el efecto, como puede ser el ácido salicílico. El ácido salicílico va a actuar como un agente queratolítico, o sea, que va a destruir un poco las células de queratina, va a destruir un poco la molécula de queratina, que esto va a permitir que paso al naftato y pueda penetrar bien la lesión. Las dosis solamente se utilizan en el pie de atleta, o cualquiera de estas heridas. Por ejemplo, aquí en el rostro se puede ver otra herida, que aquí tiene un límite muy bien definido, y en el centro pues se ve una zona de escamación de la piel. Pero volviendo a las dosis, en el pie de atleta simplemente se utiliza la cantidad suficiente para cubrir la herida. Normalmente como 3 Chicos, gotas ¿me en... escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí. Sí, doctor. Oigan, un favor, miren, tengo una urgencia ahorita. Creo pedirles de favor, nos conectamos mañana, por favor, para terminar. Sí va a haber clase porque es viernes. Ok, nos conectamos el lunes ya empezamos parejito, ¿sale? Ok, doctor. Ok, Muchas gracias. disculpa, les ofrezco una disculpa, de verdad tengo una urgencia, ¿sale? Una Sí, emergencia. claro, doctor. No Órale. se preocupe. Bonita Sí, noche, doctor. cuídense mucho, excelente fin de Igualmente. semana. Saludos. Gracias.